Buenos días, mis hermanos, que tengan un buen sábado. Espero que estén muy bien, que estén perseverando en el aprendizaje, no solo en el estudio, no solo en el trabajo, no solo con la familia, sino en general, que sea un punto importante y predominante su estudio. Em, Bienvenidos a la clase número 2 de hermenéutica. Me alegra que estén acá. Les insto, les recomiendo de que hagan su lectura. Que no entiende la tarea, no ha leído el material, no ha leído con detenimiento, que no he podido ver y hacer. Vamos a hablar un poco al final sobre eso, pero es importantísimo que usted recuerde que el tiempo se hace. Tenemos 24 horas, 8 las destinamos a dormir, si es que dormimos 8, 6, 7, pero de todo el día puede usted dedicar 20 minutos a su estudio. En 20 minutos termina de ver la clase, en una semana 10 minutos más para la lectura. En fin, usted puede organizarse, pero el punto es que se organice para que pueda aprender. Al final nosotros dedicamos tiempo para esto, para preparar el material, que sea facilitado, que sea entendible. Entonces, pues es importante que usted también ponga de su esmero para el aprendizaje. Solo una persona se me ha acercado con preguntas. Asumo yo que todos los demás no tienen o no la han hecho. Entonces, pues bueno, antes de iniciar, como siempre, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Dios mío, Padre, te damos gracias por este día, por esta oportunidad que nos das de llevar una clase más de hermenéutica para comprender eh, y saber interpretar lo que tú quisiste decir a nosotros, Señor. Te pedimos que seas tú iluminando nuestra mente, nuestro corazón, a la luz de tu palabra, Señor, y que sea tu espíritu que nos guíe para todo entendimiento, para toda lectura que se haga, Padre. En tu nombre santo oramos. Amén. Bueno, antes que nada, quiero que vaya por su Biblia. La vez pasada tenía yo la Biblia en el teléfono, pero hoy, porque es importante, que no descuide dónde están los libros, vaya por su Biblia física. A veces estamos y nos encontramos y tiene, no es que sea más especial la física que la del teléfono, no, la palabra siempre llega y cumple su propósito, pero sí es importante que usted conozca, que usted la sostenga en sus manos, que usted lea, vea concordancias, esta parte de acá. Bueno, a mí me hace falta varias páginas, pero la concordancia, las introducciones, todo esto, muchas veces en la Biblia en el teléfono no la tenemos, entonces es importante que usted pues tenga su Biblia a la mano. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase. Vamos a ir a la clase número 2 de hermenéutica y lo primero que vamos a hacer es cargar la clase por aquí y vamos a dar inicio. El material viene siempre explicado. Ahora no hay tareas, entonces vamos a dar inicio. La semana pasada, haciendo un resumen, entendimos por qué es inspirada, por qué tiene que ver con la interpretación, cuál es la forma correcta, cómo la hermenéutica es un puente entre lo que el autor quiso decir y lo que nosotros comprendemos. Entonces, es importantísimo la hermenéutica para la correcta interpretación de la palabra. Entonces, vamos a ver ahora el contexto histórico, cultural y literario. Primero, historia. Vamos a explicar conceptos para que quede claro y no me diga que se confunde, que es totalmente válido, pero para que usted tenga como toda la reseña completa de qué es. Entonces, la historia la entendemos que es un registro del pasado. Es un relato escrito de pueblos, sucesos, hechos, y cada libro de la Biblia tiene una historia única. Entonces, ¿qué pasa con la historia? Cada día que pasa nosotros vamos haciendo historia.
en los años 90 pasó esto y esto y esto, y nuestras generaciones futuras van a saber esos acontecimientos, esos sucesos que marcaron. Para nosotros un suceso muy importante fue el COVID. Entonces, de aquí a 50 años, si hay vida todavía, porque no sabemos, ellos van a recordar y van a decir, en la historia se conoció como la primera pandemia, no sabemos si va a haber otra, o la única pandemia, o la pandemia del siglo XXI, etcétera. Entonces, ese registro del evento que pasó, cómo nos cambió la vida, de las mascarillas, de las gripes, de todo esto, nos cambió. Fueron sucesos importantes del pasado que se conocen, que se registran para el futuro. Entonces, cada libro en la Biblia también tiene un registro histórico. Y tiene una historia y lo vemos desde el enfoque del autor, desde el enfoque de los eventos. Entonces, para entender la Biblia debemos de tomarnos el tiempo para estudiar la historia relacionada con cada libro. Ahora, ese es el contexto histórico. Ahora vamos con el contexto cultural. El cultural se refiere a los valores, las costumbres, creencias, prácticas. La cultura de los judíos era distinta de la cultura de los gentiles. Vamos a entender esto. Judío es el que viene de padre y madre judía. Jesús era judío, él celebraba fiestas judías, él tenía costumbres judías, creencias judías, claro, que se habían pasado de generación en generación y tradiciones. Y estaban los gentiles, que es todo aquel que no es judío, que romano, no es judío, que griego, no es judío, que salvadoreño, no es judío. Judío y gentiles. Hay dos tipos de personas, según ellos. em, bueno, según la cultura judía, el judío y el que no es judío. Nosotros igual decimos el salvadoreño y el que no es salvadoreño, es todo aquel que está fuera de. Entonces, nosotros conocemos culturalmente, para nosotros, nuestra comida tradicional es las pupusas se comen con los dedos, no se come con el tenedor y el cuchillo. Entonces, son culturas, prácticas que nosotros hacemos. Que es diferente en otro lugar. Una persona de otro lado está acostumbrada a comer con cuchillo y tenedor, come pupusas con cuchillo y tenedor, porque no está acostumbrado a ensuciarse los dedos. Entonces, vamos a que eso es el contexto cultural. Entonces, inclusive los valores, las palabras, las prácticas tienen mucho que ver con el contexto cultural. Así era, judío, nosotros sabemos que la cultura judía era muy rica en diferentes, como toda cultura, ¿no? En costumbres, en tradiciones, etcétera. Entonces, como un poco ver qué era y cómo era aquel entonces, cómo comían, comían en sillas, comían en el suelo. Es importante cada uno de esos aspectos. Ahora, ¿por qué es necesario entonces comprender el contexto histórico y cultural de un texto? La semana pasada vimos que es un puente, la hermenéutica es un puente que nos ayuda a vincular la brecha del tiempo, que es lo que decimos, desde que se escribió en el Antiguo Testamento hasta el día de ahora, hay una diferencia enorme, pero hay principios que no cambian. La brecha cultural, lo que acabamos de decir, tradiciones, circunstancias, hábitos, la brecha del idioma, que también lo vimos la semana pasada, que fue escrita en hebreo, arameo, griego, la brecha histórica, lo que acabamos de comprender, que son eventos que pasaron, que marcan una pauta para el futuro, para comprender la situación en la que se vivía, y la brecha geográfica. Ahora, la brecha geográfica, ¿por qué es importante? A ver, en El Salvador, nosotros estamos acostumbrados a comer fresco de ensalada. ¿Por qué comemos fresco de ensalada? Porque hay fruta, porque siempre hace calor. Ay, porque siempre hace calor. Bueno, porque nosotros nos encontramos justamente en la costa, frente al Océano Pacífico, donde siempre hace calor y hay humedad, entonces es muy propenso el terreno para fruta. Entonces nosotros tenemos esa facilidad de tener fruta fresca. Por lo tanto, mientras uno tiene algo barato
y cercano, dice, pues hagamos fresco de esto, hagamos esto, porque también hace calor, entonces le ponemos hielo. Entonces, la ubicación de El Salvador determina muchos aspectos. No estamos acostumbrados a usar abrigos porque ahí no hace frío. En cambio, en otro lugar, cerca de donde hace frío, o donde hace frío más bien, está acostumbrado. Entonces, nuestra vestimenta, donde vivimos, estamos acostumbrados a ir a la playa, a comer mariscos, porque estamos ubicados cerca de la costa. Nuestro clima es húmedo, nuestra vestimenta se acopla a nuestro clima. Entonces, una cosa tiene que ver con otra y eso nos brinda una fotografía completa de por qué el salvadoreño es como es, como por quién fuimos conquistados, etcétera. ¿Con quién somos, con quién colinda El Salvador? Con Honduras y Guatemala. Entonces, muchas veces cerca de donde viven hondureños, tienen un acento hondureño porque hay mucho traspaso entre uno y otro lugar, como las personas cerca de Guatemala que dicen mucha y mucha es guatemalteco, pero son personas que están cercanas a, entonces comprendemos por qué hay ciertas similitudes con otros países y también diferencias, porque nos hace nosotros salvadoreños características específicas como a ellos hondureños, como a ellos guatemaltecos, pero también como centroamericanos, que estamos dentro de un mismo todo, por decirlo así, compartimos similitudes. Entonces es importante dónde estamos ubicados geográficamente. Ahora, para la interpretación correcta de un pasaje depende de su contexto histórico y cultural. O sea, vemos lo que pasaba y cómo la gente se comportaba y tenía sus tradiciones y valores. Dice, para interpretar correctamente la escritura debemos aprender a pensar en dos mundos. El pasado, lo que fue cuando lo escribieron, y el presente, cómo se aplica a nosotros. Un capítulo de la Biblia va a tratar mayormente de un pasado, porque estamos leyendo una historia. Entonces vamos a aprender a analizar un poco cómo podemos saber qué quería decir el autor. Es importantísimo decir, bueno, sí, entonces, pero hay preguntas específicas que nos van a ayudar. Entonces vamos a entender el contexto histórico y cultural como unos círculos. Y vamos a ocupar Primera de Corintios. El círculo grande va a ser el contexto histórico general de todo el libro. Corintio. ¿Quién era Corintio? Para empezar, era una iglesia, pero era un lugar. Entonces era la iglesia del lugar. Y el círculo pequeño, vamos a comprender el contexto histórico, cultural del pasaje. O sea, ¿qué estaba pasando? Y para hacer eso, vamos a ver en un momento en el ejemplo que usted le puede dar clic aquí cuando ya tenga esta clase para que lo vea detenidamente, pero lo vamos a ver. Hay ciertas preguntas. Para el paso 1, para entender el contexto histórico general, o sea, de un libro completo, vamos a hacernos 5 preguntas sobre el autor. ¿Quién era? ¿Quién escribió? ¿Quién era el autor de Corintios? ¿Cuándo le escribió? ¿En qué momento estaba? ¿En qué entorno estaba? ¿En qué situación se encontraba el autor? ¿Qué relación tenía con las personas a quienes le escribió? ¿Y cuál era su propósito? Y después, todo esto usted lo va a tener guardado para que usted haga su propio ejercicio. Yo no se lo voy a dejar de tarea, pero sí le insto a que lea, aunque sea un libro pequeño, y que haga esto. Entonces, conteste 3 preguntas sobre los que recibieron el libro. ¿Quiénes eran? Esto es para entender solo el contexto histórico de un libro completo. ¿Cómo era su ciudad o su pueblo? ¿Cuál era su condición social? ¿Eran judíos o gentiles? ¿Eran ricos o eran pobres? ¿Eran pastores o eran miembros de iglesia? Estas son un par de preguntas. Y
El paso 2 es encontrar el contexto histórico y cultural de nuestro pasaje. Este va a tener 5 preguntas. ¿Cómo se relaciona el pasaje específico con el propósito del autor? ¿Cuál era el propósito? ¿Hay detalles históricos específicos que explicar? ¿Hay detalles culturales específicos que explicar como roles, valores, intereses económicos, asuntos políticos, creencias o prácticas religiosas? Entonces, vamos a ver ahora, le voy a compartir aquí, deme un segundo y le comparto, a ver, aquí estamos viendo esto. Bien, entonces, vamos a irnos a Primera de Corintios. Busquen su Biblia, Primera de Corintios, Corintios, no Corintios. Y, a ver, lo tengo aquí en mi Biblia. Una parte importantísima sobre Primera de Corintios es este. Vamos a dejar de compartir y quiero que me vea aquí. A ver, no lo puedo cerrar. Pero bueno, aquí está. Quiero que me vea aquí. Su Biblia física, inclusive su Biblia en el teléfono, tiene esta página introductoria. Cada libro tiene una página introductoria. Y me dice quién es el autor, en qué fecha se escribió, cuál es el título del libro, cuál es el trasfondo, cuál era el propósito, bueno, lo que estaba pasando más bien, cuál era el lugar donde se escribió, o sea, dónde estaba la persona, podría haber estado en Corintios, eh, y el contenido, palabras claves, los temas, y acá abajo, un bosquejo. Este bosquejo lo vamos a ver más adelante, pero esta página es importante para que nos dé el contexto. Entonces, vamos a comprender que es importantísimo tener una Biblia completa. Por lo general, todas las Biblias, o la mayoría, o las de estudio, tienen esta página. Si no, inclusive en la aplicación bíblica, usted puede encontrar, mis papás, usted puede encontrar esta introducción, que es importante para que conozcamos de qué se estaba hablando, quién estaba hablando, porque así puedo yo comprender el contexto general, de histórico y cultural. Dice, en Primera de Corintios, estamos en Primera de Corintios, toda la epístola y después nos vamos a designar unos versículos que son los que le vamos a dar la importancia. Primero, estamos en esta parte, si se fija, Primera de Corintios, vamos a comprender el contexto histórico general. 1. Pregunta, ¿quién era? ¿Quién era el autor? De Primera de Corintios, si usted lee en su página, dice el apóstol Pablo. Número 2, pregunta 2. ¿Cuándo escribió el libro? Dice, Pablo escribió Primera de Corintios en el año 56 antes de Cristo. Dice que lo puede corroborar en Hechos 19, 1:41. Esta información se la va a usted conocer mientras estudia más. En mi Biblia dice que es entre el 55 y el 57. Entonces estamos en un rango conocido. ¿En qué entorno estaba Pablo cuando él escribió la carta? Pablo estaba en Éfeso, que es otra ciudad frente a Corinto. Entonces, pero él no estaba ahí presente. Por eso escribió una carta, porque uno no escribe una carta si no está en un lugar, sino que manda un mensaje. Entonces, eso nos da como, cierto, yo no voy a escribirle una carta a la persona con la que estoy aquí cerca, hablo, sino que escribo una carta para una persona donde no estoy yo. Entonces, ¿en qué entorno estaba?
Estaba en Éfeso cuando escribió a Corintios y había estado ahí alrededor de 3 años. Pregunta número 4. ¿Qué relación tenía Pablo con los corintios? Pues Pablo fue el fundador de la iglesia de Corintio. Aquí puede usted corroborar con estos versículos. Por el tiempo no nos vamos a eso, pero este ejemplo le va a quedar para que usted termine de revisarlo. E inclusive si hay alguna palabra que falte, alguna cosa, hacerlo, porque al final no es de decir, esta es la absoluta verdad, sino poner en tela de juicio, de acuerdo a la palabra, lo que me están diciendo para la correcta interpretación. Entonces, pregunta número 5. ¿Cuál era el propósito de la carta? Dice, Pablo escribió por 2 razones. Primero, para corregir los problemas, y una persona de la casa de Cloé le había contado a Pablo sobre estos problemas, que lo podemos ver en Corintios 1:11. Los problemas incluían divisiones, litigios y pecados sexuales. Segundo, Pablo escribió con el propósito de contestar las preguntas que habían hecho Corintios. Entonces, ya ahorita nos ubicamos. ¿Quién escribió Corintio? Pablo. ¿En qué año? Entre el 55 y el 57. ¿Por qué escribió? Porque no estaba presente, perdón. Y escribió porque había problemas en esa iglesia. Entonces él escribió para amonestar y responder preguntas. ¿Por qué le importaba a Pablo? Porque él había sido el fundador. Entonces, ya con ese contexto, usted dice, tiene toda la autoridad para decir esto sí, esto no, aparte de la autoridad que le da la palabra de Dios. De ahora, tenemos que contestar preguntas sobre lo que hicieron los que recibieron el libro. ¿Quiénes eran? No estaba hablando a la ciudad completa, estaba hablando a los creyentes, a los feligreses de la iglesia de Corinto. ¿Y cuál era su ciudad? Bueno, Corinto, en el aspecto social y cultural, era una ciudad grande en la costa norte del mar Mediterráneo, o sea, estaba frente al mar, que era lo que le decía, y era conocida por su comercio, pero también por sus pecados como inmoralidad e idolatría. Y eso había llegado y se había metido dentro de la iglesia. Entonces, ¿cuál era la condición social? Los corintios eran mayormente gentiles. No estamos hablando de judíos, eran gentiles mayormente, mezclados con un poco de judíos, pero eran orgullosos y educados. Le gustaba la sabiduría y el conocimiento. Esta información se saca, si se fija, de la misma, de todo el libro. Y económicamente tenían dinero. Algunos, lo vamos a ver más adelante, algunos, pero tenían económicamente sus posibilidades. Entonces, en ese contexto uno dice, ay, ahora entiendo. Ahora, en Corintios, para ir y ver una parte específica del libro, porque hay mucho contenido dentro de, pero nos vamos a ir a Primera de Corintios, que es la que está aquí, y nos vamos a leer desde el capítulo 11, desde el 17 al 34, porque anteriormente habla otro tema, pero nosotros vamos a enfocar este ejemplo, esta práctica, a Primera de Corintios 11, del 17 al 34. Y dice, lo voy a leer todo para que tengan contexto. Abusos en la cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que sean manifiestos entre vosotros los que son aprobados. No vamos a explicar nada, primero vamos a ir. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré?
En esto no os alabo, dice. 23. Vea el título, dice Institución de la Cena del Señor. Y esto lo leemos cuando hacemos la Santa Cena, ¿no? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué bonito. Pero de ahí vea el capítulo, el versículo 27 y el título dice, tomándolas indignamente. De manera, dice, que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. A ver, entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Estaban reuniéndose en la cena del Señor? Sí, pero otras personas estaban comiendo de más, otros estaban comiendo poco. Entonces vamos a responder estos aspectos, estas preguntas sobre el autor. Uno, ¿cómo se relaciona el pasaje específico con el propósito? El propósito de Pablo era corregir los problemas, llamar la atención, exhortar. Uno de estos problemas era el egoísmo en la cena del Señor, que decía que unos llegan a comer y ya los otros no tienen nada. Dice el número 2, ¿hay detalles históricos específicos que explicar? Sí, la iglesia primitiva de aquel entonces se reunía en los hogares para celebrar la cena del Señor. Jesús comenzó esto en la fiesta de la Pascua. Puede verlo, repasarlo en Mateo 26. Nuestro Señor enseñó que el pan y el vino representan su cuerpo y su sangre. Entonces, ahora vamos. Que entendiendo que se reunían en casas, no era en la iglesia, entonces ellos estaban cómodamente sentados para compartir entre hermanos. Eso es detalle que pasaba en la iglesia primitiva. Nosotros ahora la cena del Señor la hacemos en la iglesia, nos dan un trocito de pan, un vasito, no hay para que venga agarre, sino que ellos hacían una cena completa. Entonces, históricamente cambia eso del pasado a nuestro presente, nuestra realidad. Entonces, pregunta número 3. ¿Hay detalles culturales específicos que explicar, como los roles, valores o costumbres sociales? Sí, los hay, porque habían pobres y ricos, como en cualquier iglesia. Y los creyentes, cuando llegaban a celebrar, los pobres quizá llegaban tarde, porque dice, os esperéis, porque trabajaban largas horas y ellos se quedaban con hambre. Entonces, si se fija, dice, porque uno está diciendo en el 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga, porque uno llegó antes y comió de todo y el otro pues no. Y si fíjese en el 34 dice, si alguno tuviera hambre, come en su casa para que no os reunáis para juicio. Y de ahí habla de, en el 33 dice, perdón. Así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, independientemente de su condición, el punto era compartir. Si no, ¿para qué se reúne? Si va a comer lo suyo, cómalo en su casa.
no llegue como con excusa a llenarse el estómago en la cena del Señor, porque no es una cena para saciarse, es una cena para, ¿qué dice? En el 23 al 26, para recordar el sacrificio. Entonces son cosas que hacemos sin pensarlo, pero que marcan una pauta y lo vemos escrito en la Biblia y entonces decimos, ah, esto era lo que estaba pasando, pero lo comprendo bajo un contexto histórico, cultural, leyendo el resto de partes del libro. ¿Habían intereses económicos? Parecía que había cierta tensión entre ricos y pobres, porque unos no esperaban a los otros y unos se saciaban y otros no tenían que comer y bueno, en fin. Asuntos políticos, pues en este versículo no explica específicamente nada, pero sí habían prácticas y creencias religiosas. Dice, la iglesia primitiva se reunía con frecuencia, quizás, aquí no dice cuánto, cada semana para celebrar la cena del Señor como parte de una comida. Cada persona traía algo para compartir, pero los corintios se habían olvidado del propósito y significado de la comida. Los que llegaban primero, quizás los ricos, no esperaban a los otros. En vez de esperar, comenzaban a comer y a beber inmediatamente. Se preocupaban por la comida. Pablo le recordó que el propósito de la señal no era llenarse el estómago, sino recordar la muerte y la segunda venida de Cristo. Dijo que debían esperarse unos a otros para que todos pudieran celebrar juntos. Entonces, eso es lo que pasa. Ya cuando nosotros decimos, ah, pero no sabemos de qué habla, a veces lo intuimos, pero no le ponemos atención de por qué es importante, de por qué hacemos las cosas ahora como las hacemos y por qué se hacían en aquel entonces como se hacían. Era muy bonito, ellos siempre celebraban, lo enseñó Jesús, la Pascua viene desde el Éxodo, entonces vamos comprendiendo una y otra cosa. A medida que vamos conociendo más y abriendo nuestro entendimiento a la información que necesitamos. Entonces, para recapitular, en las preguntas del paso 1 son preguntas sobre el autor y preguntas sobre quiénes recibieron el libro. Estas preguntas las va a tener aquí y puedes utilizarlo en cualquier parte de la Biblia porque aplica igual. Entonces, el contexto histórico del pasaje, cómo se relaciona con el propósito completo, que decíamos que era la exhortación a la iglesia, y en esta parte, en esta porción, vemos uno de los problemas. Habían muchísimos más problemas, pero aquí estamos viendo uno y enfocándonos en uno. Ahora, vamos a entender, ahora acabamos de ver el contexto histórico y cultural. Vamos a ir a ver el contexto literario. El contexto literario son versículos escritos que vienen antes y después de un versículo, que nos lleva a declarar un principio importante llamado la ley del contexto. ¿A qué nos referimos con esto? Primero entendamos la palabra contexto, porque estamos mencionando contexto, 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 pero no decimos qué es. La palabra viene de la palabra literario quizás sea nueva, dice, para usted, pero probablemente conoce palabras como letrado y literatura, que al final son escritos. Entonces, una persona letrada es alguien que puede leer la literatura. Podemos leer palabras, leemos lo que dice, palabras impresas. Entonces, literario significa palabras escritas o impresas. Así que el contexto literario es el contexto escrito. Y aquí viene, ¿qué significa contexto? Viene de dos palabras latinas, están cruzadas. Contexto es junto y textus, tijer. Entonces, contexto significa lo que está entretejido junto. Un hilo que se teje junto con otros hilos para hacer una prenda de vestir. Entonces, contexto es todo lo que se entreteje entre una cosa y literario son todas las palabras. Entonces, vamos a comprender, poniéndolo súper sencillo, que los versículos arriba de mi texto son importantes y los versículos abajo de mi texto son importantes. Abrimos más. Los versículos que tienen que ver con un mismo libro son importantes porque estamos hablando del mismo autor y quería dar quizás un mismo mensaje. Y también, si abrimos muchísimo más,
un Antiguo Testamento, estamos hablando de todo lo que fue, ¿verdad? Antes que Jesús. Y todo está conectado. Ese es un contexto literario. El Antiguo Testamento está todo conectado. El Nuevo Testamento está todo conectado porque hablamos después de Jesús. Pero la Biblia completa es un contexto literario porque tanto un versículo 1 de Génesis se complementa con Apocalipsis. Entonces, ¿qué es un contexto literario? Todo lo que rodea un versículo, un capítulo, un libro, un testamento, la Biblia en sí. Entonces, hablamos de que tengo que leer todo para poder comprender. Ahora, entonces vamos, aquí hay tres tipos de contexto. El histórico me cuenta la historia, valga la redundancia, el cultural, las costumbres, por qué hacían lo que hacían y por qué se comportaban como se comportaban. El literario, lo que está escrito en la Biblia y de la forma en la que está escrita y lo que le rodea a ese capítulo que yo estoy leyendo. Entonces pasa que la Biblia contiene más de 777.000 palabras y más de 31.400 versículos. Y entre tantas palabras es fácil confundirse. Entonces es fácil sacar y tergiversar las escrituras. Y lo hemos leído ya en Segunda de Pedro 3:16, dice: casi en todas las epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles. Lo estamos leyendo sin el contexto, pero dice, de entender las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también, ¿dónde me quedé? Pero como también las otras escrituras, para su propia perdición, en el 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. En el 18, solo para complementar. Antes bien, creced en gracia y en el conocimiento, usted, eso es lo que está haciendo hoy, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y ahora usted va a decir, ¿y de qué está hablando? Está hablando de las escrituras de Pablo. Si usted mire el contexto y porque es importante ver hacia arriba. Leímos desde el 16, pero si usted lee desde el 15 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestros señores para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, así en todas las epístolas. Entonces está hablando que lo que ellos, tenía tanta sabiduría Pablo y sus temas eran tan profundos que las personas agarraban sus cartas y las torcían, las tergiversaban porque no las entendían. Y aquí es donde viene el problema de leer y ver estos tipos de contextos que me dan panorama histórico, un panorama cultural y un panorama literario de un versículo. Si no entiendo yo lo que está ahí en el 16, porque ni siquiera sé de qué cartas ni de quién hablaba, voy un versículo arriba y me dice de Pablo, y voy más arriba y leo el contexto. Entonces, los problemas de una mala interpretación pasa que un texto está interpretado fuera de su contexto, pierde el significado y la autoridad de Dios. Si usted está sacando un versículo y solo está tratando de darle una explicación, pero no lee arriba, no lee lo que viene después, dice, debemos prestar atención a los versículos que vienen antes, los que lo rodean y los que vienen después. Entonces podemos encontrar un verdadero significado del versículo. Una persona que ignora su contexto social, de donde se encuentra igual, también va a perder el significado de su vida. Y los que ignoran el contexto literario pierden el significado del versículo. Entonces, un ejemplo es olvidarse de que usted vive en El Salvador y andar con un abrigo. Va a andar sudando todo el tiempo, no cabe.
No es así, pero cuando usted se acomoda a su contexto, donde usted está, bueno, anda con ropa ligera, pasa mejor el calor. Entonces, así pasa cuando usted ignora el contexto literario. Usted pierde el significado. Aquí podría usted haber dicho que eran las epístolas de Mateo. Mateo no mandó ninguna carta. Entonces, es como encontrarle de verdad dentro de la Biblia de dónde viene y por qué se dice lo que se dice. Ahora, punto número dos de los peligros de no saber interpretar bien un texto y de olvidar su contexto es que uno fuera del contexto tergiversa la verdad y puede perder a la gente. Dice, hasta las personas sinceras pueden causar daño cuando usan versículos fuera de contexto. La palabra de Dios es una espada y debemos de tener cuidado cómo la usamos. Y esta frase la dice un pastor que seguimos mucho nosotros, Pastor José Manuel Sierra, y viene en el material igual decía, un texto fuera de contexto podría ser un pretexto. O sea que hay muchas iglesias que están basadas en, en textos fuera de contexto, ciertas costumbres, ciertas cosas que hacen que no era ni el motivo ni las circunstancias en las que se aplican hoy en día de las que quiso decir el autor. Entonces, cuando usted puede estar queriendo, dice, ay, qué bonita la reflexión que saqué, pero está acorde a la palabra, porque podemos extraviar a alguien y ni siquiera con maldad, sino por el hecho de que estamos sacando fuera del contexto, estamos poniendo palabras donde no iba, sentimientos que es que yo creo que quizás él se sentía de esta forma. Bueno, quizás la Biblia lo dice, quizás la Biblia no lo dice. Podemos suponer, podemos decir, bueno, si las acciones de él fueron de venganza, entonces él estaba molesto, ¿verdad? Tiene como congruencia una con la otra. Leyendo la Biblia entiendo yo que esto y esto y esto, pero de lo contrario, digamos, Faraón, un ejemplo en Egipto, cuando él mandó sus caballos, ya cuando se habían dejado ir al pueblo de Israel, ¿por qué mandó los caballos? Él estaba molesto. Él estaba, no lo dice específicamente, y entonces Faraón con rabia y venganza, pero sí comprendemos bajo el contexto de lo que estaba pasando, de todo lo que había pasado, de cómo había endurecido su corazón, por qué estaba actuando como estaba actuando. Entonces es importantísimo leer la Biblia. No quiere decir que usted va a tener ahora, ay, no, que no sé qué, mejor no digo nada. No, confirme, estudie, prepárese para cuando tenga que compartir. Es fácil confundirse. Ayer teníamos una pregunta, y no quiero alargarme más porque me queda un poco tiempo, pero de dónde había estado Aarón. Y ya después uno va a la Biblia y dice, ah, pues Aarón vivía en Egipto. Ah, ya. Entonces son cositas muy pequeñas que pueden extraviarnos y pueden causar daño fuera de contexto porque no me remití a la Biblia a confirmar esa información. Y número tres, cuando nos saltamos los contextos, dice, el contexto literario nos da la corriente de pensamiento de Dios. Un mensaje viaja de punto A, que es Dios, a punto B, que es el escritor, a punto C, que son los primeros lectores, a punto D, que son los creyentes hoy. Si unimos palabras y oraciones en cierto orden para expresar nuestras ideas y tomamos la parte del mensaje B, necesitamos saber de dónde vino y a dónde va. Entonces entenderemos la corriente de pensamiento del autor. Tenemos que, primeramente, tener claro que la palabra de Dios siempre quiere acercarnos más a Él, ya sea mandamientos, estatutos, castigos, bendiciones, todo esto. Dios lo puso en el escritor lo pasó a los primeros lectores y los que no somos nosotros, que usted la lee por primera vez, pero ya hubieron muchísimas personas que lo leyeron primero, de quienes son eruditos y han comprendido mucho y han dejado comentarios, etcétera. Y los creyentes de hoy, ¿cómo podemos aprender y cómo podemos aplicar lo que dijo lo que dijo Dios?
a través de B, el escritor, y cómo se aplica a nosotros. Entonces, es importantísimo. Ahora, vamos a ver cómo podemos identificar, cómo podemos desmenuzar, así como el pollito en los sanguchitos de pollo, eh, el contexto literario. El contexto literario tiene 6 puntos para que nosotros podamos entender y aplicar mejor este estudio bíblico. eh, que- Porque usted está estudiando, y dígame si sí o si no, pero usted está estudiando para que cuando alguien le pregunte algo o para cuando alguien predique algo, usted saber de lo que está hablando, para que cuando usted se encuentre en ese momento difícil diga, pero la Biblia dice esto y esto, porque si lo vivió fulano, le dejó la promesa a Mengano y yo soy hijo de Dios, acreedor de esta promesa igualmente. Entonces, ¿por qué fui hecho hijo? ¿Cómo me hicieron hijo? Me adoptaron. O sea, todo eso usted tiene que comprenderlo. Entonces, vamos a ver el contexto literario en 6 puntos diferentes para entender. El primero, el contexto del párrafo. Un párrafo es el círculo del contexto más pequeñito, el chiquitito del párrafito. Y nunca debemos de tratar de interpretar un versículo sacado de ese párrafo, sino que tenemos que interpretar todo el contexto del párrafo. Un ejemplo va a ser Isaías 66. Isaías 66 y dice, del 2 al 4, dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. En el 3, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como que si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. 4. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Ahora, cualquiera sacando de contexto el versículo 3 diría, maldito aquel que mata, güey. Y todos los que matan, güey, malditos, porque eso es lo que dice la palabra, sacándola de su contexto. Pero si usted lee el libro, si usted lee desde arriba el título que dice los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sion, ¿a quién le está hablando? Ah, le está hablando al pueblo de Israel. ¿Qué estaba pasando? Medio lo vemos en el 4, que se habían entregado a sus ídolos. Estaban las personas siendo pecaminosas y haciendo sacrificios que entonces Dios dice, no me agradan. Entonces dice, em, tus sacrificios yo no los quiero, los repudio. Pero si Dios los había estipulado que sí, y ahora ¿por qué no? Porque hablamos del contexto en el que estaba Israel. Ya Dios no quería sacrificio, ya Dios decía que eran inmundicia, no lo dice la palabra así, pero dice que dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, malísimo, porque tan malo es matar a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro, uy, qué malo. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, que era mal, usted sabe, en el contexto cultural, los cerdos, también lo vemos en el Nuevo Testamento, de que ahí fue donde mandó a quienes, a los demonios. Entonces, ve cómo la lectura bíblica le abre los ojos. El que quema incienso, como que si bendijese a un ídolo. Pero si Dios mandó a hacer incienso, Dios mandó a dar ofrendas. Pero en este capítulo, en este párrafo, comprendemos de que Dios estaba repudiando todo eso porque ellos estaban viviendo una vida alejada. Entonces iba a venir, en el título dice, los juicios de Jehová. Y si usted sigue leyendo en todo lo demás, le va explicando muchísimo mejor qué era lo que estaba pasando. Entonces, esto es sacar un texto fuera de su contexto, donde lo aplicamos en algo que no aplica
Por eso es importante de ir de lo más pequeño, de lo párrafo donde estoy leyendo, hacia afuera. Y así vamos, sacando el meollo del versículo hacia afuera. Ahora, ese es el paso número 1, ver el contexto del párrafo. Paso número 2, el contexto de la subdivisión. La subdivisión incluye versículos alrededor de un texto que la hacen como una unidad de tema, como lo que acabamos de leer. Está hablando de los juicios, está hablando de los sacrificios, está hablando de Israel, y el tema me dice los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión. Entonces, para examinar una subdivisión, tenemos que identificar los versículos. A veces, subdivisiones pueden dividirse en 2 capítulos, a veces son muy chiquititos, y si usted se va como por ejemplo a Mateo, que es un ejemplo fácil, a ver, Mateo 1. Usted se va a Mateo, dice genealogía de Jesucristo. Esa es una subdivisión. Y del versículo 1 al versículo 17 estamos hablando de la genealogía de Jesús, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Abraham engendró. Y entonces vemos la genealogía desde un punto de vista, pero vemos la subdivisión. Ahora quiero que se pregunte, ¿quién se encargó de ponerle versículos, números, a cada versículo, a cada porción del texto que usted dice Génesis 1:1 y dice tal? Y así se lo aprende, ¿no? El nombre del libro ya venía, pero las subdivisiones de capítulos y versículos vienen aparte. Entonces, un poco para comprender de dónde viene esto, los números de los versículos del Antiguo Testamento de nuestra Biblia fueron colocados por una familia masorética alrededor del año 900 después de Cristo. Fue por un rabino y eran eruditos judíos. Y ellos pusieron versículos numeritos a cada uno. Y después los números de los capítulos, o sea que venían como de Mateo, perdón, del Antiguo Testamento, Mateo no, para ver si está despierto. De Génesis, contados todos los versículos del 1 hasta que terminase, pero después vino Stephen Langton en 1228 después de Cristo y él decidió poner capítulos. O sea que Génesis tiene tantos capítulos y cada capítulo tiene cierta cantidad de versículos. Y 3 siglos después, en 1560, Robert Stine, que era uno de una imprenta, añadió números a los versículos del Nuevo Testamento. Entonces, esto se hizo para saberlos identificar más rápido, para guiarnos dentro de la Biblia, porque si le digo en Génesis dice que Abraham, pero ¿en qué capítulos está? ¿En qué porción? Entonces nos ayuda a navegar. Ahora, algo importante de comprender sobre los capítulos y los versículos, que estos están divididos, pero no quiere decir, y lo leía en lo que buscaba sobre esto, el contenido de la Biblia ha sido inspirado por Dios, pero las divisiones y las subdivisiones a veces quizás cortan un pensamiento, a veces solo fueron una herramienta, pero no quiere decir que sean perfectos. Entonces, una subdivisión a veces va a tener sentido, a veces uno dice, no, pero estaba hablando, no sé en qué momento Salmo 119 se hizo tan largo, si fue así o si no, o sea, eran hombres que, claro, Dios les dio la inteligencia de decir, a ver, les va a salir más fácil leerlo de esta forma, pero la palabra de Dios es perfecta, pero la subdivisión y la división tiene ciertas fallas y ciertos errores, pero eso no quita en ningún momento, recuerde que la palabra de Dios va fuera de los números de los versículos y fuera de los capítulos, es el libro completo. Entonces, eso no quiere decir que pide autoridad a la Biblia. Entonces, así que ahora sabemos que dice aquí, aunque creemos que las palabras de la Biblia son inspiradas, sabemos, no creemos que el lugar de los números para los capítulos y versículos fue inspirado. Son personas aparte, pero sí nos sirven como herramienta. Entonces, ahora, esa es la parte número 2, el circulito pequeñito.
dijimos el contexto del párrafo. El circulito grande, dijimos la subdivisión, que me habla sobre un mismo tema. Y de ahí, más grande, el contexto de todo el libro. La armonía, el tema y propósito del libro, que fue lo que leímos en Corintio, que era una carta de amonestación. Dice también el intérprete de su texto con relación al bosquejo, que era lo que le decía, que se encuentra en la primera página y dice, el bosquejo, si ahorita ves que estoy en Mateo, dice, pues en el 1, del capítulo 1 al capítulo 2, es el nacimiento e infancia. De ahí, preparación y comienzo del ministerio. El sermón del monte, ministerio. Entonces, estos bosquejos nos ayudan con la armonía de la estructura de un libro, como para saber en qué parte encuentro cada cosa, como en su casa. Las cosas de cocina van a estar en el área de cocina. Entonces, así sucesivamente tiene cada libro un orden. Esto nos ayuda con el contexto del libro general. Y de ahí dice, interprete su texto a la luz de pasajes paralelos en el mismo libro. ¿Cuáles son los pasajes paralelos? Son los que tratan el mismo tema. Y ahí vamos un poco abriendo nuestra lectura. Ahora, vamos al círculo arriba del libro, el contexto bíblico, que vamos a referirnos a un mismo autor, pero de diferente libro. Todos los autores de la Biblia fueron inspirados, y eso no lo ponemos en duda, pero escribieron desde diferentes puntos de vista. Para entender lo que un autor quiso decir, ayuda a comparar ese mismo autor, pero con otro escrito en otro libro, en otras circunstancias. Dice, en otras palabras, compare a Moisés con Moisés. Quiere decir, el libro de Levítico, de Génesis con el libro de Éxodo. Compare una con otra las cosas como las han escrito. Ahora, así como nosotros, por ejemplo, vamos a poner a Pablo, perdón, con Pablo, ¿cómo vamos a comparar un mismo tema que es en Romanos 3:22? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Eso dice Romanos 3:22. Y si yo me voy a Gálatas, ¿que quién escribió Gálatas? Pablo, no fue nadie más que Pablo. Entonces, me voy a Gálatas, permítame que se me ha perdido por aquí. Es que mi Biblia ya está en las últimas, pero sigue luchando. Y en el 3:8 me habla sobre la escritura que proveniendo de Dios habla justicia, que hablaba el otro también de justicia. Por la fe, también hablaba de la fe. A los gentiles dio de antemano una buena nueva. Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En el versículo 11 nos saltamos y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Habla de justicia y de fe de nuevo, pero en otro aspecto. El 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para levantarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados. Habla de la justicia de nuevo y de la fe. Entonces estamos hablando de un mismo autor en diferentes libros y nos ayuda a comprender muchísimo más sobre de qué estamos hablando y en qué contexto lo estamos hablando. Ahora, otra forma, otro contexto que podemos utilizar es diferente autor, pero el mismo testamento. ¿Tenemos cuántos testamentos? Dos. Y si se fija todo el Nuevo Testamento, estamos hablando después de la venida de Jesús y nos queda claro que está hablando de todos esos acontecimientos, de este nuevo pacto, de cómo Jesús destinó las cosas. Estamos hablando en ese contexto, ya no del antiguo. El antiguo sí tiene peso sobre el nuevo, pero estamos hablando más allá. Entonces, en Efesios 2, que ya me agarró la tarde, en Efesios 2, y búsquelo usted, del 8 al 10, está hablando diferente autor de un mismo tema, y Santiago 2, del 14 al 26, diferente autor de un mismo tema. La verdad es que lo voy a buscar. Deme un segundito para no dejarlo a medias. A ver, a ver, a ver, a ver. Encontré más rápido a Santiago. Bien.
Efesios 2, del 8 al 10, me dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, vamos a ir ahora a Santiago a ver ese mismo tema. Hermanos míos, ¿qué? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? De eso estábamos hablando, porque ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, porque alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Se cumplió la escritura que dice Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió de otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, cuando hablemos de la gracia, dice, porque por fe, si se vuelve a Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechadura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Santiago termina de cerrarme de qué obras habla. No habla de la ofrenda, habla de acto de fe. Entonces, me complemento con un diferente autor, pero en un mismo testamento, donde estamos hablando de lo mismo, sobre qué pasa, la fe sin obras es muerta y me lo compensa Efesios, que me da como la primera pauta, y Santiago me lo termina de cerrar. Entonces, este es el contexto bíblico con diferente autor, porque sabemos que diferentes personas escribieron estos libros, pero de un mismo testamento. Y ahora vamos con el contexto número 6, que hablamos de diferentes testamentos. Esto se comprende. Estamos hablando cuando alguien de Apocalipsis, que vemos que trae a colación mucho a Daniel y a profetas, igual otros libros de la Biblia que citan a profetas, Isaías, Zacarías, pero vemos que se complementan. Dice, comparte un testamento diferente, antiguo o nuevo. Por ejemplo, cuando estudiamos Hebreos nos ayuda a repasar lo que escribió Moisés sobre el tabernáculo y los sacerdotes y los sacrificios. Debemos entender las referencias. Pero más que hablar específicamente sobre Moisés y el tabernáculo y las referencias, en Hebreos 11, si se fija, nos pone muchísimos personajes del Antiguo Testamento y el título de este libro es La fe. Y empieza que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y empieza, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, en el 4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cómo lo sé yo eso? Porque está en el Antiguo Testamento, pero me lo termina de confirmar bajo la autoría del autor, valga la redundancia, pero inspirado por Dios de por qué fue más valioso lo que ya habíamos leído en Génesis. Pero me lo confirma acá con el punto en específico que Dios quiere resaltar del que sabemos de que era importante. ¿Por qué Dios vio a bien a Abel en lugar de Caín?
¿Por qué Dios vio a bien a Enoc, que no vio muerte? ¿Por qué Dios tuvo a bien Noé cuando creyó? ¿Por qué Dios tuvo a bien a Abraham? ¿Por qué Dios tuvo a bien a cada uno de esos personajes del Antiguo Testamento? Entendemos referencias de que todos aquellos de quienes leemos en el 11 dieron paso de fe. Entonces vengo y en mi contexto bíblico uso toda mi Biblia, si se fija. Si regresamos eh, a los contextos, primero vimos de un parrafito, de un versículo, crezco al párrafo, después a la subdivisión, después reviso el libro, después veo el mismo autor, pero diferente libro, después veo diferentes autores, pero de un mismo testamento, antiguo o nuevo, y después comparo entre un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento, porque en la Biblia tenemos siempre temas equilibrados. Dios habla de salvación, pero habla de disciplina y habla del infierno, habla de promesas del cielo y también habla de juicios futuros, habla de aceptación y habla de rechazo, de victoria, de persecución y de derrotas. Habla de abundancia y habla de escasez, habla de celebración y habla de tribulación. Entonces, es importante que sepamos ver y buscar las referencias. Usted va a tener más abierta su mente y corazón a comprender lo que Dios quiso decir mientras más lea, porque no vas a ver desde qué parte viene la salvación si nunca ha leído eh, el Antiguo Testamento. ¿Desde qué parte uno dice, es que Cristo el Antiguo Testamento es una evidencia de Cristo, de que Cristo iba a venir? Desde ahí venía, desde el principio, desde Génesis. ¿Y de dónde está? Claro, si es que nunca lo ha leído. Con atención, con referencias, preguntándose, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En Génesis está, sí, ¿y en qué parte? Hágase preguntas, pero respóndalas a la luz de la Biblia. Entonces, actividades para esta semana. No le voy a dejar otra cosa, más que termine de ver esta clase, la vea con tranquilidad, saque del ejemplo, haga usted una práctica y vea este video que le dejo acá. No, por favor, para los que no han entregado la tarea, ni siquiera se han puesto a hacerla y los que no, ni siquiera han visto la clase, por favor, dedíquele tiempo. Dedíquele tiempo, haga el tiempo para Dios, porque Dios hace todo por nosotros y nosotros hacemos poco por Él. Y ponga en práctica el ejemplo del diagnóstico histórico que le puse, eh, cultural, para que comprenda mejor. Así que gracias por seguir adelante, Dios me le bendiga. Eh, Gracias por todo, no se canse de seguir perseverando en Dios. Vamos a orar para concluir. Dios mío, Padre, muchas gracias por esta oportunidad que nos das, por tu bendición y provisión, Señor, porque aprendemos de ti, porque conocemos de ti y nos das las oportunidades de acercarnos más a ti a través de tu palabra, Señor. Gracias por todo. En tu nombre santo, Dios mío, oramos y encomendamos estos corazones y esas mentes que quieren crecer más, Señor, en tu palabra. En tu nombre santo oramos. Amén y amén. Que pasen buen día, mis hermanos. Bendiciones y estamos pendientes. Me encuentran en WhatsApp y en Facebook. Saludos.